dame de beber. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? Dame de beber. Ay, mujer, mujer, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría de beber, y de interior correrían ríos de agua viva y no tendrías jamás sed. El Señor se lleva a algunos de sus discípulos y suben a un monte, y en medio de ese monte empiezan a ver algo magistral, algo hermoso. El Señor se materializa en algo distinto que ellos nunca habían visto. Están Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando ven al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no es lo que habían visto por los últimos años, sino que está completamente transfigurado, dice la palabra de Dios. Algo que ellos nunca habían visto. Y llegan de repente otros dos personajes celestiales y están ahí, y ellos no pueden dar crédito a lo que están viendo. Desaparecen esas dos personas y de repente le dice Pedro: Señor, qué bueno que estemos aquí nosotros. Déjanos hacernos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Porque no saben lo que están viendo, no pueden entender lo que está pasando. Es quizá como esa ocasión en la cual el Señor Jesucristo es llamado por algunos de sus amigos para que vengan a escuchar, para que venga a sanar a este su gran amigo Lázaro, que está sufriendo. Y en vez de salir corriendo, el Señor se queda 4 días más ahí y Lázaro muere. Y entonces se levanta y les dice: vayamos para despertarle. Y dicen los discípulos: Señor, si está durmiendo, entonces se va a mejorar. Y entonces tiene que decirles más claramente: Lázaro ha muerto y me da mucho gusto que ustedes no hayan estado ahí. Y dice uno de los discípulos: pues vayamos para morir también con él, porque saben que están ya bajo pena de muerte. El Señor Jesucristo lo están buscando. Y antes de llegar a la aldea de María y de Marta, las hermanas de Lázaro, sale al encuentro Marta y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas aún sé que todo lo que le pidieras al Padre, Él te lo concederá. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria? Dice: sí, yo lo sé. Sé que Él resucitará en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que está muerto y cree en mí vivirá. Y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se queda llorando esta mujer, pero manda traer a su hermana María, que se había quedado en casa. Y podemos preguntarnos: ¿por qué es que se quedaría ella en casa? Posiblemente es porque estaba molesta, demasiado triste, cualquier razón por la que ella se haya quedado. En el momento que escucha: el maestro te llama, el Señor te llama, sale corriendo María y dice que lo encuentra exactamente en el mismo lugar y se arrodilla delante de él y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice que Jesús, al ver a los demás que lloraban, Jesús lloró, demostrando la compasión que tiene este Señor Jesucristo. Entonces, este es un Dios compasivo, es un Señor compasivo, que llega a una mujer extraña y le ofrece agua de beber, agua eterna. Es un Señor compasivo que se transfigura enfrente de sus discípulos para que puedan ver un poco de la gloria que Él tiene. Gloria que le ha pertenecido desde siempre, pero que ahora tenía que hacer un poco más, tenía que rebajar un poco esa gloria para que los demás no nos sorprendiéramos ante su poder y saliéramos corriendo o muriéramos en su presencia. Es este Dios, es este Jesús al que yo espero que usted ya conozca. Espero que usted conozca a este Dios. ¿Por qué? Porque lo que más deseamos es que usted le conozca por medio de la palabra. Milagros como ese hizo muchísimos. Termina diciendo el apóstol en Juan capítulo 20. Hizo además Jesús muchas cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero las que están escrito están aquí para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso nos dice el apóstol en Juan capítulo 20, versículo 31, 32, 33. Pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, hermanos? Precisamente del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es este Jesús del que he tratado de explicar todos los milagros y toda la majestuosidad que Él tiene. Pero tenemos que ir primeramente a la palabra de Dios para ver qué nos dice acerca de este Jesús. Porque ¿qué es lo que se nos dice allá afuera acerca de Jesús? Es un buen hombre, es un buen maestro, que fue un buen profeta. Déjeme decirle, si solamente es hombre, entonces mintió. Si solamente profeta, entonces mintió. Si es solamente un buen hombre, entonces qué buen hombre deja que sus seguidores sean martirizados hasta la muerte y que lo sigan en sus mismos pasos. Si Jesús es un hombre y no Dios hombre, entonces es un hombre mentiroso. Y aparte un hombre cruel, que dejó que sus discípulos murieran, siguiéndole. Pero porque Él es el Dios hombre, entonces todo lo que Él dijo es cierto y podemos seguirle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso todo lo que hacemos, aún dejar la comunidad de nuestra cama el domingo en la mañana, vale la pena por venir a escuchar su voz, por venir a seguirle, por venir a entregar nuestra vida y decirle: Dios, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Amado Dios, hoy estamos ante ti deseosos de ver quién es este Señor Jesucristo, al que muchas veces hemos escuchado, de quien mucho se ha hablado, pero que pocos, Señor, realmente conocen en su esplendor y poder. Ayúdanos, Señor, a entender quién es. Ayúdanos a adorarle, a creer en Él y a someternos a Él, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Quiero que fuéramos primeramente a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Porque si Jesús es Dios, si Jesús es quien dice ser, entonces tenemos una responsabilidad, que es seguirlo. Y no es una opción. Para los creyentes en el Señor Jesucristo, esto no es opción. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Y lo bueno es que vamos a estar ahí mismo, tanto en Colosenses como en Filipenses, una carta atrás. Colosenses es una carta fabulosa porque nos habla acerca de la supremacía de Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta ahí vamos a dejar, solamente vamos a ver esos 3 versículos por el momento. Pero es sumamente importante esto, hermanos, que nos está diciendo el Señor Jesucristo es más que solamente un hombre. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Importante. Empieza diciendo Génesis que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué particularidad tiene Jesús? O sea, también el hombre fue creado a imagen de Dios. Aquí es la única diferencia, hermano, hermana. Jesucristo es la perfecta imagen del Dios invisible. Él es el invisible hecho visible. Si usted quiere ver a Jesús, dice vienen los discípulos y le dicen: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice? Tomás, tanto tiempo he estado entre ustedes. Si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué más claro podemos ser? Cuando mucha gente dice Jesús nunca dijo que fue Dios, claro que lo dijo, pero la gente no quiere escuchar. El problema también, ¿sabe cuál es? Es que nos conviene no escuchar.
Lo voy a volver a repetir. Nos conviene no escuchar que Jesús es Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús es Dios, eso nos responsabiliza a usted y a mí. Si creemos que Jesús es Dios, entonces me responsabiliza porque tengo que someterme a su autoridad. Pero aquí viene la situación. ¿Usted cree que aquellas personas que dicen, no, a mí, yo ni siquiera reconozco que Jesús es Dios? Vamos a ver qué va a pasar al final con estas personas. Si es que solo porque no se someten a Dios, entonces ya están exentos de consecuencias. O sea, esté o no sometido a Él, tenemos una responsabilidad, hermano, hermana. Entonces, primera parte, dice aquí, Él es la imagen, en el griego imago, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hay un problema para testigos de Jehová aquí, porque los testigos de Jehová dirían que cuando dice aquí primogénito quiere decir que es el primer creado. Esto es perfectamente incorrecto, porque lo que está diciendo aquí es que el hijo mayor es el primogénito. ¿En qué sentido? En que todo lo que le pertenece al padre cuando muere, a manos de quién va a pasar, del hijo. Todo lo que le pertenece al padre le va a pertenecer también al hijo. Pero ¿cuándo va a morir Dios? ¿Cuándo va a morir el padre? Él es el Olam, Él es el eterno. Entonces no está diciendo que fue el primer creado, es el primer hijo, el hijo que tiene la primogenitura, el que tiene todos los derechos legales de que lo que le pertenece al padre le pertenece también al hijo. No está hablando de creación, está hablando de posición. Y no hay nadie más cercano al Padre que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, aquel que también se materializó en el Antiguo Testamento, conocido como el ángel de Jehová, y que cuando llegaba delante de Manoá y su esposa y les dijo, van a ser papás porque van a ser los papás de Sansón, Manoá dijo, ¿qué es esto que debemos hacer con el niño? Y después de entender lo que les habían dicho, entonces hicieron ambos un altar al Señor y dedicaron ese altar al Señor, hicieron una ofrenda. Y cuando subió el ángel del Señor y se enredó entre el humo y llegó hasta los altos, se dieron cuenta que al enredarse este ángel del Señor, subió a los cielos aceptando la ofrenda y dicen, ay de nosotros que hemos visto al Señor. Porque no era solamente el ángel de Jehová, era, yo creo, la segunda persona de la Trinidad, materializándose para darle a Manoá y a su esposa esperanza de que ellos ya viejos iban a tener ahora un hijo. Este Dios, dice la palabra, este que tiene la primogenitura, ¿de qué? ¿De qué parte de la creación, amigos, hermanos, hermanas? El que tiene la primogenitura, ¿de qué parte de la creación? ¿Solo una sección? ¿Solo en el mundo en el que estamos? ¿Nada más aquí? Ayúdeme, de toda la creación. Toda la creación está bajo la autoridad de este hijo. 16. ¿Por qué? Ahora, pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho el hijo? ¿Qué ha hecho el hijo que merezca esta parte, ¿no? ¿Qué ha hecho el hijo que merezca este lugar? Vea por favor, dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué es primogénito de la creación? Porque él creó todo. Las que hay en los cielos, ahora va a ser muy detallado. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. O sea, y tenemos que entender lo siguiente, no está el Señor tomando y haciendo sillas que va después a pintar de color de oro. ¿Ok? No está hablando del trono, está hablando de quien se sienta en el trono. Él ha creado las autoridades, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Había tronos porque eran reinos, pero habían dominios donde había un príncipe encima. Y dice ahí, sean principados, sean potestades, cualquier gubernatura. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí esto viene en consuelo, déjeme decirle.
¿Cuántos han vivido en Latinoamérica y han sido vejados por las autoridades? ¿A usted le ha pasado en algún lugar en Latinoamérica o ha tenido que sufrir, ya sea, le llamamos mordidas o estafas, sobornos, etcétera? ¿A alguien le ha pasado eso? Sabe que esas autoridades algún día van a tener que ponerse delante del Señor Jesucristo y dar explicación de cada cosa que le hicieron a usted y a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que le haya hecho daño? Lo hermoso, sabe que es, de acuerdo a este versículo, van a tener que dar respuesta al Señor de señores, al Rey de reyes, que es nuestro Dios. Para mí eso me da consuelo de saber que todo lo que Él ha hecho y todo lo que se ha hecho, mis hermanos, Él lo ve. Por si fuera poco, no nada más es el invisible hecho visible, Él es el creador de todo, sino que ahora nos dice, no nada más lo creó, porque fíjense, hay una parte de la gente hoy en día que dice, Dios creó todo, pero luego nos abandonó. Por eso hay problemas, por eso mueren los niños, por eso hay cáncer, por eso hay todas estas cosas, porque Dios creó, pero luego se olvidó de nosotros. Versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién da aliento y vida a cada cosa que ha sido creada? El Señor. Aquí está hablando específicamente de quién, de el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y por cierto, es un buen momento ahora para hablar de algo que a lo mejor ustedes lo escucharon hace mucho tiempo, pero dice, creo en el Señor Jesucristo, su único Hijo, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, que fue nacido de la Virgen María, se hizo hombre. ¿Qué más dice el credo? Se hizo hombre. Bueno, no está aquí, el credo ustedes lo tienen que saber. ¿Ah? Ya está ahí. Perfecto. Ay, ¿dónde está? Estaba ahí. Bueno. Ups. Bueno, ese no. En fin. Ahí está, bien. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los tiempos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, es más preciso, consubstancial al Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud o salvación, descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció, fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y vendrá una vez con gloria a juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, esto yo lo aprendí cuando tenía 11 años. Y yo no sabía que cada una de estas partes del credo puede ser defendido con la palabra de Dios. Y si bien podríamos decir, bueno, algunas cosas pueden ser interpretadas de otra manera, pero permítame, si usted por lo menos entiende esta parte, tiene la cristología bastante definida en su mente. Entiende mejor quién es el Señor, no solamente porque lo dice la Escritura, sino porque esto está basado en la enseñanza de aquellos que estuvieron al lado del Señor Jesucristo. Y principalmente está basado en la palabra de Dios. Punto por punto, entonces, ¿qué está diciendo? Que Él fue el creador de todo, pero cuidado, al final dice que Él juzgará a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ahora, imagínense, usted es Dios, la creación le ha dado la espalda, Génesis capítulo 3, usted le dio específicas instrucciones, de todo árbol podrás comer, solo de uno solo, no podrás comer el fruto. ¿Y qué hizo la creación? Se dejó seducir por la serpiente y entonces le dieron la espalda al Dios perfecto, al Padre eterno, le dieron la espalda. ¿Qué
¿qué haría usted si fuera Dios? Borrón y cuenta nueva. Vamos a eliminar estos porque estos se me echaron a perder, así que con permiso y volvemos a empezar de cero. Pero ese no es el Dios compasivo que nos muestra la palabra de Dios. En vez de eliminar completamente al hombre, le da oportunidades. Pero lo que es de sorprenderse, ¿sabe qué es? Que Dios mismo es el que va a encarnarse, va a nacer, va a crecer, va a escuchar cosas, las conversaciones que usted escucha en el trabajo, soeces, todas esas groserías, esos chistes de doble sentido, ¿usted cree que solo ustedes lo escuchan? El Señor Jesucristo también. Y Él caminaba en esas calles polvorientas, sus pies perfectos se llenaron de polvo, sus oídos perfectos escucharon basofia. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, solamente unas hojas hacia atrás. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, nos dice lo siguiente. Como antesala, déjeme decirle qué está pasando en Filipenses. Hay dos personas, dos mujeres, que están teniendo un problema bastante grande y que su problema ha llevado a dividir la iglesia. Está a punto de dividir la iglesia. Se llaman Evodia y Síntique. Y por eso Pablo tiene que llamar y escribir para llamarle la atención a estas dos hermanas para que hagan una sola cosa de acuerdo a lo que dice aquí la palabra. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Evodia y Síntique, yo no sé cuál sea tu problema, pero una de las dos tiene que ceder, o ambas sería lo mejor. Ambas tienen un problema de orgullo. No se nos dice en la palabra cuál era el problema, pero ambas están en este pleito, en esta discusión. Se han olvidado que lo más importante es la humildad para resolver los conflictos. Y en vez de eso, lo que querían era, cada quien empezó a dividir la iglesia y a buscar partidos. Quien tomara partido a favor de una o de la otra. Y por eso dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál fue ese sentir? Jesús es Dios. Y no lo tomó como algo a que aferrarse. No lo agarró con uñas y dientes. No le dijo al Padre, Padre, ellos pecaron, no es mi problema. ¿A usted le ha pasado eso alguna ocasión? Que le toca a usted pagar los platos rotos de otra persona en el trabajo y lo quieren culpar por las actividades de otra persona y dice uno, no, ¿yo por qué? Que es su problema, no el mío. Jesucristo tenía todo el derecho de decir, es el problema de la humanidad. Ellos nos dieron la espalda, que ellos lo resuelvan, pero ahí está el problema. Solo Dios puede resolver el problema de la separación entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo dice que no se aferró a esto, no se agarró. Tuvo el sentir entonces de qué? De velar por las necesidades de otros antes que por sus propias necesidades. Pero entendamos lo siguiente, ¿a qué grado? ¿Quién es Él? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, dice la palabra. ¿Qué tenemos que entender en este sentido? No se aferró a su divinidad. Ahora, esto es importante, no dejó de ser Dios. O sea, no se aferró a la divinidad en el sentido de decir, yo soy Dios y no tengo por qué rebajarme de nivel.
¿A usted alguna vez lo han bajado de nivel en algún trabajo? Era jefe y ahora es ayudante. Eso nos ha pasado a muchos al momento de llegar de Latinoamérica, donde usted era ingeniero y ahora llega aquí y lo ponen a voltear hamburguesas. ¿Cómo se siente? Usted allá era ingeniero químico. Conocí hace poco una persona en un Uber que tenía 2 maestrías en físico-química y aquí solamente puede ser conductor de Uber. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estatutos de este país no tiene las credenciales. Aunque en Bayer, en México, sí lo podía hacer, pero aquí no. Y uno tiene que tomar entonces un paso abajo. ¿Y cómo se siente uno cuando tiene que dar esos pasos que desde el punto de vista humano se ve como un retroceso? Ahora, pensemos en el Señor Jesucristo entonces, que no solamente tuvo que dar unos cuantos pasos hacia abajo. Vamos a leer la Escritura. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, de Dios se encarna y se hace hombre. De hombre es humilde y se hace siervo, un escalón más abajo. Y estando en la condición de siervo, se deja matar de una manera, pero no nada más de morir de viejito a los 120 años en su cobijita, tranquilito, sino una muerte. ¿Y qué dice? Muerte de cruz. Con todas las implicaciones de la muerte de cruz. Tenían que ser flagelados a propósito para que al perder sangre pudieran morir más rápido. Esa era la manera misericordiosa de darles 39 latigazos, o en el original 40 menos 1, para dejarlos realmente hecho guiñapo, sangrando completamente, perder sangre, perder líquidos y estar completamente en la antesala de la muerte. La idea era dejarlos un pasito antes de la muerte para que al crucificarlos no tuvieran que sufrir tanto. O sea, no nos importe que al estar crucificados en esta posición no pudieran respirar y que a fin de cuentas del agotamiento murieran de asfixia, porque no podían ni siquiera ya levantar para respirar, entonces completamente colgados, muriendo de asfixia. Algunos duraban, como el Señor Jesucristo, 3 horas. Y aún mismo Poncio Pilato dice, ¿ya murió? Se sorprende de lo rápido que muere, porque normalmente una persona podría durar 1 día, 2 días, hasta 3 días colgado en el madero. El Señor Jesucristo no solamente siendo Dios se hace hombre, siendo hombre se hace siervo, siendo siervo se deja flagelar y se deja morir. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre, luego siervo, se hizo humilde, siendo obediente, se dejó matar cruelmente. Pero veamos por favor, antes de que termine esto, veamos por favor el versículo 9. Ya muere, está en la cruz, muere, lo sepultan. Pero dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos entonces a verlo en 3 secciones. El Señor Jesucristo es Dios antes de la fundación del mundo. Creó todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Pero viendo la tremenda necesidad que tenían hombre y mujer de ser salvados, ¿qué hizo? No tomó el ser Dios
como ese no es mi problema, es problema de la humanidad. ¿Qué hizo? Él dijo, yo quiero resolver el problema. No es mi problema, pero lo quiero resolver. Se encarnó. Y no solamente se encarnó, sino que se dejó morir la muerte más cruel en su tiempo, por amor a usted y a mí. Pero si hasta ahí terminara la historia, ¿sabe qué diríamos? Pobrecito. Ay, pobrecito. Qué lástima que le tocó mala suerte, diría el mundo. Ya ves, por eso no es bueno ser líder, porque al líder le va mal. La soledad de la cima, ¿se acuerdan? Ser líder hasta arriba es un lugar muy solitario. Si nosotros observáramos hasta aquí la historia de la Biblia, diríamos, qué mal le fue a Jesús, mejor no lo sigo, porque a lo mejor a mí me puede ir igual que a él. Pero espérese, ahí no termina la historia. Vino como siervo, hecho semejante a los hombres, vino con humildad, pero sigue siendo Dios, sigue siendo rey, nunca dejó de ser Dios. Por eso la historia al inicio, de cuando el Señor se manifiesta delante de sus discípulos como es, dejando revelar su gloria, dejando revelar esa gloria que ha tenido antes de la fundación del mundo, tanto que mismo Pedro se queda, ay Señor, ¿qué hago? Ponemos 3 enramadas y el Señor Jesús lo ve como, pobre hombre, es la primera ocasión que me ve tal cual soy y no sabe ni qué hacer. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo no tomara el ser Dios como algo a que aferrarse. Nunca dejó de ser Dios, hermano. Nunca dejó de tener el control de todas las cosas. ¿Vieron lo que dice Colosenses? Y todas las cosas por Él subsisten. Explíquese esto, que siendo el Dios que controla todo y que sostiene todo, estando en la cruz, indefenso humanamente, nunca dejó de ser poderoso y nunca dejó de tener las cosas en perfecto control. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios Jesucristo, el Señor Jesucristo, a quien nosotros debemos rendir nuestra vida. Y a pesar de que humanamente se ve como que ha perdido todo, porque ha tenido que hacer a un lado, es más como ustedes recuerdan un show que estuvo pasando hasta hace tiempo, que se llama Undercover Boss. Este es un show, ustedes ya lo han visto seguramente, donde particularmente pienso un señor que estaba en Pensilvania, que es dueño de toda una empresa de basura, de recolección de basura. Él quería ver cómo su gente estaba funcionando. Entonces, ¿qué hace? Se quita el traje de ejecutivo y se pone el traje de trabajador, de llevar la basura y todo, y empieza a convivir con la gente. En un momento él tuvo que revelar su posición, porque una de las personas estaba hablando horriblemente de la empresa y todo. En un momento él tuvo que decir, ¿y tú qué piensas que diría el jefe acerca de lo que tú estás diciendo? Y el jefe ni se va a enterar. 3 días dura en esa posición, ¿verdad? Y de repente lo mandan llamar, ya se acuerdan la historia, 3 personas normalmente son llamados a la oficina, y uno de ellos le dice, oye, y se le queda viendo, ¿verdad? Porque ya para entonces la persona ya está bien maquillada otra vez, bien vestida, con su traje de ejecutivo, y lo reconoce. La persona dice, usted es, y le dice el nombre ficticio que tenía la persona. Usted es, efectivamente. Y mira, y te vamos a dar $5,000 para lo que sea, ¿no? Su beca. Y el siguiente era ¿quién? El hablador. Y en el momento que lo ve, él sabe, voy a ser despedido. ¿Por qué? Porque él sabía que había estado hablando con el dueño. Pregunta, ¿en qué momento dejó de ser dueño el que estaba trabajando ahora como recolección de basura? ¿Dejó de ser dueño? No, nunca dejó de ser. ¿Dejó de estar en control de su compañía? Jamás. Simplemente él, para poder ser accesible y para llevar a cabo un plan, tenía que bajarse, sin dejar de ser Dios,
sin dejar de estar en control, sin dejar de tener ese poder que tiene, que lo caracteriza, Él se hizo hombre para estar cerca a nosotros y llevarnos al lugar donde está el Padre Celestial. Ahora llegamos entonces al 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios antes de la fundación del mundo, Dios durante su encarnación y en control de todas las cosas, Señor de señores, Rey de reyes, Dios de Dios, luz de luz, en su segunda venida, donde vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Qué podemos hacer entonces con este Jesús? ¿Qué podemos hacer? Brevemente quiero que vayamos a 2 Timoteo 4:1, porque primero dice, toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla. ¿Sabe que aún las personas que han dicho, que se burlaron de Él, que dijeron Jesús era una farsa, aún ellos se van a arrodillar? Pero estas van a ser las dos opciones que tiene el mundo. Número uno, llegan delante de Jesús cuando se revela como rey. Y esto es usted. Él es mi rey, Él es mi Señor, tenía razón. Esta es la otra persona. Él es rey, Él es Señor, estaba equivocado. Ambos se van a arrodillar, unos para adoración, otros para perdición. Y lo lamentable, ¿sabe qué es? Que algunos de los que están acá son amigos, son vecinos, son familiares. Y a ellos necesitamos ir y decirles que ya vino y los está buscando. Necesitamos decirles que la solución ya está en el Señor Jesucristo, quien es Dios antes de la fundación del mundo, quien es Dios durante su encarnación y quien es Dios, Señor, Salvador y Rey en su segunda venida, y su reino no tendrá fin. Necesitamos decirles, porque eso es lo que dice exactamente 2 Timoteo 4:1. Solo lo voy a leer. Y como saben, las aplicaciones están ahí. Y son solo 3 el día de hoy. 2 Timoteo nos dice así, 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí nos está ordenando a los líderes de la iglesia. Te encarezco, te aliento delante de Dios y de Jesucristo, quien va a juzgar a vivos y muertos en su segunda venida, cuando aparezca. Por eso está diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, porque vendrá un momento en el cual las personas ya no querrán escuchar la sana doctrina, dice el 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón al oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos y pasiones, y apartarán la verdad de los oídos y se volverán a las fábulas. ¿Sabe cuál es un problema? La gente hoy en día quiere que le prediquemos que su mejor día es hoy. La gente el día de hoy quiere que le prediquemos que todos sus problemas están resueltos aquí. Pero el Señor Jesucristo tiene una visión mucho más grande para usted y para mí. Su visión es eterna, no es temporal. Su visión es más allá. Y quiere que nosotros levantemos los ojos y digamos, Señor, ayúdame a ver esas cosas exactamente. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. El tiempo está acabando y es hoy cuando nosotros necesitamos encarecerle, animar a las personas, porque Cristo va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación
y en su reino. Y la respuesta es que prediquemos la palabra para que se vuelvan de sus malos propósitos y lo acepten como Señor y Salvador. 3 cosas para terminar. Aplicaciones. Si Jesús es Dios, adórelo. O más bien dicho, puesto que Jesús es Dios, adórelo. Después de su resurrección se aparece y a varios de los discípulos, y uno de ellos no está, Tomás, y dice sí, y está escuchando todo lo que están diciendo ellos. Dice, si el Señor no se apareciera otra vez y yo no metiera mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, entonces ¿qué? No creeré. 8 días después se aparece el Señor y le dice, Tomás, mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí y deja de ser un incrédulo, vuélvete un creyente. ¿Cuál es la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Y yo no creo que está diciendo, como dicen algunos, como los testigos de Jehová, Señor mío y Dios mío. Viéndolo a él diciendo, Señor mío, y viendo a Dios. No, mis hermanos. Está diciéndole al Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Porque ya nos explicó todo el libro de Juan. ¿Quién es Jesucristo? No es solamente Dios, es el Dios hombre. Jesús el Salvador. Crea en él. ¿Qué dice ahí Tomás? Señor mío y Dios mío. Cuando aparezca el Salvador de nuestras almas, dice la palabra de Dios. Él es el que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Siendo Dios, se humilló para darnos vida. Pero ve aquí el versículo de 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando aquí habla la palabra curie o curios, no es curioso, no, es el Señor. No como cuando vamos a comprar a algún lugar y decimos, mira, el Señor de Home Depot me ayudó, o el Señor de Walmart. No, está hablando de el Señor, el dueño de todo lo que existe. ¿Por qué le va a decir Señor a Jesús? Porque ya lo vimos al inicio. Él es el que creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Por lo tanto, Él merece el señorío. Si es Señor, ¿qué debo hacer yo? Someterme a su liderazgo. Pero ¿sabe algo hermoso? Él dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él también nos dice el apóstol, echad vuestras cargas en Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si tenemos un Dios tan poderoso, tan compasivo, ¿por qué no entonces adorarlo, creer en Él y someternos a Él? Así con sus ojos cerrados. ¿Ya le dio gracias hoy a usted a Él? Así con sus ojos cerrados. ¿Ya le agradeció este día? No digo agradecerle en canción. No digo pasar por nuestra mente, decir de Dios gracias. Sino realmente de corazón llegar ante Él y decirle, Dios, Señor Jesús, yo no me había dado cuenta de todo lo que tú eres y todo lo que tú hiciste por mí. Quiero en este momento darte gracias. Quiero adorarte. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Usted ya lo ha confesado, ya ha dicho, Jesucristo, confieso que tú eres el dueño absoluto de mi vida. Si no lo ha hecho, dígale en este momento, Jesucristo, yo hoy digo, te reconozco como el dueño absoluto de mi vida. Quizá usted ha estado viniendo ya por algún tiempo y
He escuchado mucho acerca de Jesús, conoce mucho acerca de Él, pero no lo conoce íntimamente, no lo conoce personalmente. Hoy es el momento de decirle: Jesús, yo confieso que soy pecador, que no puedo salvarme a mí mismo, que tú viniste a este mundo a entregarte por mí, a morir mi muerte para que yo viva tu vida. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. En el nombre del unigénito Hijo. Si usted ha hecho esa oración y antes no la había hecho, déjeme decirle que usted hoy ha pasado de muerte a vida, no por mis palabras, sino por el poder de Jesucristo, quien murió en su lugar por sus pecados. Finalmente, si Jesús, puesto que Jesús es Señor, a veces esta vida nos golpea, nos da muy duro. A veces es nuestro pecado el que nos orilla y nos saca del Señor, nos saca fuera de esta relación con Él, de la comunión con Él. Déjeme decirle, es momento de someternos a Él, usted y yo. De decirle: Jesús, tú eres el dueño de mi vida, y lo que tú digas, yo obedeceré. Yo estoy dispuesto a hacerlo, y yo espero que usted también me acompañe diciéndole a Jesús: tú eres el Señor, lo que tú digas, yo obedeceré. Y ahí donde está, hable con el Señor. Entréguese una vez más. Reconozca su deidad y reconozca su